Saeta Televisión. Una edición más del informativo de Saeta Televisión. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Para muchos hay un alivio el día de hoy. Por fin llegó el viernes, dicen muchos. Y algunos se preguntan, hay que beber, ¿qué hacemos en este día? Bueno, en todo caso, que quede en cada quien la satisfacción de haber dado lo mejor de sí durante esta semana para el provecho propio de su familia y de nuestra comunidad. Seguimos añorando que haya paz y seguridad para todos los ciudadanos, pero lo cierto es que continúan los hechos delincuenciales, algunos de ellos derivan en violencia, sobre todo para las víctimas, aun cuando por ahí ya les vamos a dar una información distinta, en donde parece que vamos al empate calceta, como dicen algunos. Aquiles, buenos días, bienvenido. Osvaldo, buenos días a la audiencia de Saeta Televisión, a toda la gente que se engancha a esta hora de todas partes del país y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, esta es una sociedad que peligrosamente nos acercamos a acostumbrarnos a tanta violencia, a lo que ya parece ser el lugar común. Mataron uno, mataron dos, mataron tres, aquí, allá, que ya resulta hasta un cuartel de policía contaminado y todos a la cárcel. Nos vamos acostumbrando, y esto es lo peligroso, que realmente luego no nos importa ver morir a alguien al lado nuestro, que lo asesinen, porque única y exclusivamente dirán, estaba torcido, tenía cuentas con la justicia, y pare de contar. Y en ese rubro pues pueden caer justos por pecadores, porque a lo mejor si cae el justo, alguien dice, seguramente algo tenía que ver. Es decir, ni a la hora de la muerte va a tener derecho al buen nombre. Esto es grave lo que pasa. En todo caso, las acciones que cumple la policía, el ejército, la marina, deben ir de a poco dando resultados, desalentando la ola de violencia que está azotando, particularmente Esmeraldas, pero también al resto del país. Usted advierte, Aquiles, es lo sumamente preocupante, que no ocurra como en México, en donde las noticias de violencia de todos los días, los asesinatos múltiples por el tema de la guerra entre carteles de la droga, el hallazgo de fosas clandestinas y varias otras cosas más, ya es noticia de segunda mano, es de relleno para la prensa. Claro, México y algún momento también lo fue Colombia. Colombia. Sí, con los cárteles, tanto el de Medellín como el otro. El de Cali. El de Cali. Y luego apareció mucho otro. Un día como hoy estamos 24 de septiembre, se inició la sonada conchista que duró 3 años consecutivos. Un día como hoy, un 24, las huestes al mando de Carlos Concha Torres asaltaron el cuartel militar que se ubicaba donde hoy es el negocio de supermercado Santa María. Es importante destacar porque tiene trascendencia esta fecha. Luego, 2 días después, el 26, se produce la proclama de Concha en Táchira. Pero hay una serie de factores. Hay quienes han mitificado este hecho, este acontecimiento, y hay otros que han señalado que ha sido nefasto, fue nefasto para los intereses de la provincia de Esmeraldas. Pero sacando cuentas, Aquiles, en números, no ha habido guerra más cruenta que haya sufrido el Ecuador que la guerra de Concha. El ejército republicano prácticamente fue aniquilado aquí en la provincia de Esmeraldas. El ejército que había sido armado por Alfaro para enfrentar a Perú en 1910, al grito de Tumbes, Marañón o la guerra, se adquirieron los cañones Kraft, de los cuales hay algunos destruidos en nuestra propia selva. Y esa cruenta guerra dejó a miles de
esmeraldeños, virtualmente, bueno, los muertos es uno, pero miles quedaron en la nada. Es que hay que leerlo a don Nelson Estupiñán Paz en cuanto los guayacanes lo decían para entender qué pasó antes, durante y después de la guerra. Y nos hacemos la reflexión cuántos conciertos salieron, cuántos se liberaron, cuántos lograron resolver los problemas que tenían. En todo caso, este es un tema que hoy tendremos a un invitado especial para hablar de ese tema, para hablarnos del tema, que cada quien lo juzgará a la luz de sus conocimientos y de su propia perspectiva política también respecto del acontecimiento que durante 3 años virtualmente dejó a Esmeraldas en soledad. Mire, Aquiles, para la época, antes del inicio de la guerra de Concha, Esmeraldas era una provincia económicamente próspera. Se exportaba tabaco, se exportaba tagua, cacao, se exportaba caucho, se exportaba cascarilla, madera, el famoso trago que acá le llamaban Juan del Monte, pero tenía un nombre especial. Pura Palma, algo así. Algo así, Pura Palma, era una marca, pero... Ahí se compraba en las Damajuanas. Exacto. Mallorca creo que le llamaban a ese. Era afamado. Y las haciendas que habían en Esmeraldas, extensísimas por cierto, eran lo más parecido a las plantaciones del sur norteamericano, las haciendas esclavistas. Describen, por ejemplo, Nelson Estupiñán, Adalberto Ortiz y otros, que por ejemplo la hacienda La Propicia era como la palma de la mano, de lo limpia, hermosa, la hacienda La Clemencia, pero luego, por ejemplo, cuando se pobló La Propicia, donde está hoy el cuartel de policía, el colegio 5 de agosto, Propicia 1, 2, 3, 4, era una selva. El asunto no es lo que ocurrió después que se pobló, pues en los 80. Sí. El asunto es lo que pasó a raíz de la guerra. Es que la guerra las destruyó todo eso. Al 16, pero quedaron los dueños, estaban todavía allí, pues. Pero muchas familias... Don Carlos Concha murió 3 años después. Sí. Y pasó a manos de sus herederos, pues. Y otras propiedades y bienes que algunas fueron a parar finalmente a manos de la universidad. Sí. En el caso de Mútil, en fin. Pero bueno, eso lo hablaremos hoy día. Va a estar aquí un invitado especial que conversará precisamente de este tema, a la luz de los conocimientos que él tiene sobre él. A propósito, y solamente nada más como referencia, don Walter Rivera es un especialista reconocido a nivel nacional sobre el liberalismo en el Ecuador y la revolución liberal en el Ecuador. Es un referente aquí. Bien, vamos con las informaciones, decíamos. ¿Se acuerda usted del empate Calceta, no? Claro. Esa anécdota ocurrida aquí en el estadio Folklore. Ajá. Y de ahí nació un niño que le pusieron 11-0 Zambrano. Pero la gente gritaba el empate Calceta. Claro, la barra que había venido de la selección de Calceta. Pero no era así, nomás. ¡Al empate Calceta! Ese era el grito. Más respeto con los manados. Tenemos algunos buenos amigos. Atención a esta nota. Se cansaron. Pasajeros lincharon a asaltantes de bus interprovincial que cubría la ruta Quinindé-Esmeraldas. Saeta TV presenta Al Filo de la Ley. Al Filo de la Ley. Un bus de la cooperativa de pasajeros Gilberto Zambrano fue asaltado la noche de ayer pasando la población de la Unión de Quinindé cuando venía para Esmeraldas. Se informó que los pasajeros se armaron de valor y agarraron a los 5 delincuentes, los cuales fueron masacrados para ser entregados luego a la policía. Uno de estos individuos llevó la peor parte, que obligó a los miembros de la fuerza pública a buscarle atención médica. Dayana Montaño, Saeta Televisión. El que iba con el eje,
Al filo de la ley. Al filo de la ley. Bueno, a modo de sorna decía al empate Calceta, porque es que hasta aquí los delincuentes actúan con una alevosía y una inhumanidad terrible. Creo que ustedes es una manchita que le quitaron Sí. al tigre nada más, porque realmente se suman con rapidez los actos delictivos violentos y casi no Pero- siempre son detenidos. ¿No? Además, aquí es violencia a todas luces injustificada. Lo que pasó hace poco, aquí a media cuadra del Colegio Sagrado Corazón, asaltaron donde estaba la gente comiendo, un comedor popular, donde un almuerzo lo consumen a $2.50. Y como ninguno de los comensales ahí tenía algo de valor, hirieron a un ciudadano, le metieron un disparo en la ingle. Entonces, estas cosas están indignando a la ciudadanía. Vamos a asistir a ver quemados en la calle y todas las cosas. Ah, Linchados, que y lo peor es que por sospecha quiere. claro. ¿Y cuántas injusticias se han cometido de esa manera? Por eso le digo, es que vamos a gritar simplemente ese es y punto. Yo me Bien, recuerdo, Aquiles, antes de que para concluir esta parte, hay una poesía o un poema sobre esto de un esmeraldeño que vive en el Oriente. Él versificó una información de un hombre de raza negra en el Oriente que fue linchado, quemado vivo, solo por el hecho de ser negro, porque en esa zona, en Lago Agrio, había, como ahora, mucha inseguridad, delincuencia. Esa es parte de la historia del mundo, además, pues no Además. solamente allí. Bien, un niño fue llevado a la silla eléctrica solo por ser Claro, negro. y recién ahora se descubre que que es era inocente, como 80 años después. Sí. Bien, vamos a continuar. Aquí en Saeta Televisión está con nosotros el doctor Ramiro Román. Doctor, buenos días, bienvenido, un gusto verlo a los tiempos. La ciudadanía. Bueno, doctor, el Ecuador es un país de la impunidad. ¿Realmente todavía hay posibilidad de creer en la justicia? ¿Hay algún atisbo que nos haga pensar que por aquí sí tenemos oportunidad de defensión? Esto lo pregunto por algunos casos que vamos a irnos tratando luego, como el caso Gabela, por ejemplo. Le hago esa pregunta para empezar, doctor. Buenos días, adelante. Bueno, sí, bueno. Realmente yo creo que la justicia en el Ecuador, en el transcurso del tiempo, en los diferentes momentos, hablemos ya completamente desde la Revolución Alfarista a finales del siglo XIX, del siglo XX, cambios constitucionales, hemos vivido en un país que hemos perdido territorialmente totalmente casi todo el territorio a Colombia y a Perú. Pero yo lo que creo es de que dentro de lo que hemos ido teniendo de institucionalidad, dentro de la función judicial, ha sido siempre un problema de estabilidad. Primero el problema de estabilidad. Muchos intereses de índole político y económico han matizado esa posición, que no dejaron de serlo hasta los últimos días del siglo XX, y ahora en el siglo XXI. Pero la parte fundamental es esta. Nosotros estamos tratando el caso de Gabela, estamos en un delito ya de imprescriptibilidad, estamos en una ejecución extrajudicial, está en investigación esa ejecución extrajudicial, y por obvias razones ahora veo que la Fiscalía General está organizando realmente una audiencia, como te digo, que es para el día lunes 27, en la Corte Nacional, plantear justamente qué pasa en un asunto de especulado o la adquisición de los helicópteros Blue, helicópteros que por obvias razones el general Jorge Gabela se opuso a que se los compren. Se lo dijo incluso al expresidente Rafael Correa que no podían funcionar bien los helicópteros. El tiempo le dio la razón. Incluso cuando el general Jorge Gabela estuvo vivo,
El primer helicóptero cayó ya en el aeropuerto de Quito y no fue por malos pilotos. En el Ecuador no tenemos malos pilotos, ni técnicos que hagan funcionar las aeronaves. Aquí lo que existía era saturación del cíclico, y eso se lo dijo el mismo Ministerio de Defensa hindú. Entonces la Contraloría hindú. Así que en esa parte yo creo que hay que poner las cosas objetivamente y hablar verdades. En la lucha de derechos humanos, se lo ha venido haciendo desde el caso Restrepo, de Consuelo Benavides y tantos otros, yo creo que esto es cuestión de persistencia. Yo creo que los ecuatorianos no podemos desmayar nunca porque se haga justicia en los casos que están implicados funcionarios y empleados del Estado, comenzando por eso, por obvias razones. Si tenemos también personas particulares. Osvaldo tiene otra pregunta que formular. Doctor Román, buenos días. Hablando de eso, de la afectación a funcionarios del Estado incursos en este delito que está aún en etapa de investigación, usted mostró su extrañeza e incluso indignación por cuanto no aparece entre los indicados al proceso el general Espinosa, a quien considera usted pieza clave de lo ocurrido con el asesinato del general Gabela. A su juicio, ¿qué pasó? Mire, para mí la información de Fiscalía o lo que la Fiscalía en un momento determinado tiene que ser considerado y reconsiderado. La Fiscalía es la única que tiene la obligación de investigar en este país. Lo establece la Constitución en el artículo 195. La Contraloría General del Estado hasta un momento daba informes para hacer juicios de titulado, por ejemplo. Ahora ya no es necesario el informe de Contraloría. Por consiguiente, la Fiscalía tiene toda la capacidad de actuar. Punto uno. Punto dos. ¿Por qué ellos manifestar este particular? Porque hay datos, hay investigaciones ya suficientes de todo el tiempo, en el cual al Contralor Carlos Poli, que ahora está fugado del país, evadido de la justicia ecuatoriana, espero que algún rato lo tengamos en el Ecuador, pero haciendo las gestiones legales que se tengan que realizar a través de la Corte Nacional de Justicia, de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia y de la Cancillería ecuatoriana, pero que no sea ya ciudadano americano y que esté hablando de otra manera, para que no se pueda dar una extradición en el caso de pero él fue el que hizo un informe justamente cuando era Contralor, en el cual decía que los helicópteros es un tema solamente administrativo, que no tenía derecho penal. Y después el doctor Galo Chiriboga, cuando fue fiscal general de la Nación, asumió ese informe, dijo no, como el Contralor manifiesta que es administrativo, yo no tengo nada que hacer en derecho penal. Yo creo que las investigaciones siguieron dándose. Por obvias razones, la Fiscalía General tuvo nuevos datos y por eso reabrió el caso del peculado en esta situación. Ahora, sobre la ejecución extrajudicial, hay una reserva ordenada por el ministro de la Corte Nacional para justamente mantener una reserva de 150 días. Eso estaba tramitándose, estamos todavía dentro de esa reserva y eso es lo que nos tiene en reserva. En derechos humanos yo no creo que debemos hablar de tantas reservas. Yo creo que las investigaciones por los casos de derechos humanos, porque así está el caso de la ejecución extrajudicial, porque el doctor Pérez Reina, cuando fue fiscal general, lo estableció que vaya el caso a investigarse la muerte del general Jorge Gabela en la Comisión de la Verdad de la Fiscalía General. Así que esto ya está de otra manera. La lucha ya se hace de otra manera. 3 años luchamos porque se ha aceptado el caso justamente para investigación de ejecución extrajudicial. Ya está declarado eso por la Fiscalía General del Estado. Esto ya no puede retroceder en este momento. Yo creo que esto seguirá avanzando. Yo creo que las investigaciones se han ido haciendo en el transcurso de la historia. El caso Restrepo, que tuve el honor de defender,
ya tiene más de 30 años, pero eso ha dado muchos antecedentes de formas constitucionales y legales en el derecho penal y derecho civil, para que dentro de eso se vaya realizando los trámites. Entonces, esto no es así nomás. Yo creo que en derechos humanos tenemos que seguirlo haciendo con fuerza, entendiendo que el día siguiente es el primer día de la lucha. Es decir, aquí estaremos siempre pendientes porque se siga haciendo justicia. Eso es lo importante. Abogado, ¿puede considerarse realmente a este crimen, la desaparición del general Gabela como un crimen de Estado, dadas las condiciones en que se desenvolvía políticamente el Ecuador en esos momentos? Esa es de que el general Jorge Gabela, cuando precisamente le llama a un coronel Vargas, el general Jorge Gabela fue muy claro cuando le dice: mira, tú me estás siguiendo, dile a Espinosa que deje de seguir, que me dejen de seguir. Si me pasa alguna cosa a mí o a mis hijos, ustedes serán los responsables. Él ya, cuando estaba con vida, él hizo ese pronunciamiento y eso ha quedado en una grabación que incluso quisieron hasta hacerla desaparecer. Pero sí creo que eso también conoció el expresidente Rafael Correa. El general Gabela dejó muchas cosas claras, no solamente grabaciones ya de los que le seguían y por qué lo seguían. Él se había opuesto como comandante general de la PAE a la adquisición de los DRU, ha incluso dado puntos claros en la adquisición de los aviones chiitas de Sudáfrica y los radares chinos que nunca funcionaron, ni en Esmeraldas, ni en Manabí, ni en Guayas, ni en El Oro. Y ahora vemos que incluso recién en este gobierno se están impulsando gestiones para poner radares para controlar el narcotráfico. ¿Qué pasó en el gobierno del señor Correa y del señor Benny Moreno sin instalación de radares? Porque nunca pudieron instalarse los radares chinos. Ahí hay que preguntarse. Este tipo de cosas pasaron en el general Gabela. Sí, digo que ahí hay que preguntarse cuando usted dice qué pasó con que no sirvieron los radares, se desmanteló la base de Manta. ¿Qué pasó al desproteger las fronteras ecuatorianas? ¿Qué pasó al comprar todos estos aparatos que en su oportunidad el general Gabela dijo que no servían? Bueno, estas son las preguntas que quedan flotando y que aspiramos que ahora que se reabre el caso, conduzca a que no se quede como el caso Restrepo u otros casos en el Ecuador. Pero hay una cosa que quisiera ampliar. Los helicópteros DRU fueron comprados y decían que eran de rescate. Mire, Esmeraldas, ya que estoy hablando para la provincia de Esmeraldas, Esmeraldas y Manabí tuvieron el terremoto en el 2016. Y los helicópteros DRU nunca fueron utilizados en ningún momento, porque ya 4 habían caído y dentro de eso quedaban 3 todavía para operar. Nunca fueron utilizados como helicópteros de rescate para poder hacer eso, el rescate de las víctimas en Esmeraldas y en Manabí. Realmente es terrible lo que ha sucedido con los helicópteros DRU. Ahora veo que están comprando otros helicópteros y quieren vender los DRU. Hay impedimento de la Corte Nacional y pedido de la Fiscalía General en el sentido de que no se vendan los DRU porque son pruebas materiales para los enjuiciamientos por peculado que está activando la Fiscalía General. Entonces, hay muchas cosas que han pasado en este país y en los diferentes gobiernos, y especialmente 14 años que tuvimos Revolución Ciudadana, que dicho sea de paso, mire, eso es lo que ha pasado, esa es la verdad que ha sucedido. Y el caso Gabela va obteniendo datos, vamos viéndolos todo el tiempo. Yo tengo confianza, mire, en el país hay que tener mucha confianza, mientras esté con vida, de seguir luchando, porque las cosas no pueden quedar en impunidad. Si bien el caso de Restrepo sigue manteniendo... Usted está hablando para Esmeraldas, y allí está el caso de que el tercer producto, el producto que determinaba con responsabilidades de quienes tuvieron que ver
con la muerte del general Gabela, llegó a manos del entonces ministro de Justicia, ex alcalde de Esmeraldas, hoy legislador, Lenín Lara. ¿Qué hay al respecto sobre eso? ¿Qué es lo que usted ha logrado investigar? Mire, ese es un asunto que va a ejecución judicial, entre otros delitos. La Fiscalía no solamente puede ser peculado por el GRU, que hay muchas cosas más que investigar. Ya depende de la Fiscalía que vaya apareciendo en las formulaciones en su momento. Pero la gran verdad que existió fue que el expresidente Rafael Correa creó un comité interinstitucional, lo presidía el ministro de Justicia. Y claro, el ministro de Justicia, entre otros, fue el doctor Lenín Lara. Él estuvo cuando se entregó los productos por parte del perito Mesa, pero hay un antecedente al señor Lenín Lara. Está justamente la doctora Johanna Pesantes, que fue la primera ministra de Justicia y firmó el contrato con el perito Mesa. El perito Mesa iba haciendo los productos, iba entregando al comité interinstitucional y claro, entregó ya su trabajo al señor ministro Lenín Lara. El señor ministro Lenín Lara renuncia en el 2013, justamente 3 días después de que recibe el tercer producto. Y él dice que dejó en el Ministerio de Justicia toda la información del caso del general Jorge Gabela, y es reemplazado por el señor José Serrano. El señor José Serrano después es reemplazado por la señora Lady Zúñiga. Y usted comprenderá que el Ministerio del Interior, donde era ministro el señor Serrano, pasa a ser encargado del Ministerio de Justicia, reemplazando al doctor Lenín Lara. Entonces, hay un cambio de personas y de intervenciones en el Comité Institucional que nunca tomaron en cuenta hacer aparecer a la Fiscalía General, que según la Constitución del 2008 tenía que intervenir la Fiscalía para cualquier investigación. Entonces, ya esa conformación de ese comité. Y el expresidente Rafael Correa, para mí tenía toda la intención de mantener el delito común y callar las cosas. Y el doctor Galo Chiriboga, cuando fue fiscal general de la Nación, con el señor Carlos Poli, ya hicieron informes y ya hicieron resoluciones diciendo, es que es un asunto administrativo, que aquí no puede aparecer algunas personas como el general Espinosa. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se dieron en ese entonces y que tienen que seguir tomados en cuenta por la Fiscalía, porque no podemos olvidarnos los ecuatorianos. No quiero entender que hay una opinión de un fiscal ahí que está haciendo alguna investigación en la Fiscalía diciendo que prescriben las cosas y que, caramba, ya tal vez no podamos hacer nada. Yo creo que el caso de ejecución extrajudicial es imprescriptible y tiene para asumir muchas alternativas en este tipo de situaciones. Y todas las personas que estén justamente investigadas tendrán que estar ahí. Y si no han sido formuladas en un momento cargos, en las vinculaciones la Fiscalía tiene que vincularlas. Así que eso es lo que yo espero como abogado en libre ejercicio y, claro, mantener una posición clara en la lucha que se tiene en derechos humanos, que por obvias razones es lo que es el caso del general Gabela en este momento. Más que nada en una compra de helicópteros DRU, en todo el acto de corrupción que se hizo allí, y todo lo que pasaba, y además la investigación dejó claro en las investigaciones de la muerte de personas que pilotearon y estuvieron en los helicópteros DRU que cayeron. Han quedado personas con enfermedades de por vida, en silla de ruedas. Eso también tiene que investigarse, pues. Nadie quiere hablar esas cosas. Y esas también son víctimas de los helicópteros DRU. Entonces, hay cosas que se tienen que ir organizando y que no haya declaraciones como el general que reemplazó al general Jorge Gabela, justamente Borges, que decía, es que los pilotos se emocionaron haciendo piruetas. No es así. Fue saturación del cítrico, es clarísimo por qué se cayó el primer helicóptero y que ya no hay este tipo de falacias, de mentiras, porque eso tiene que quedar claro en los procesos.
Los procesos los lleva Fiscalía y los jueces. Hagan justicia. Agradecer al doctor Ramiro Román, que ha estado con nosotros y que viene siguiendo este caso del general Gabela, de su asesinato. Y aspiramos que efectivamente el proceso vaya incorporando a todos quienes se asociaron en un momento dado para delinquir, para perjudicar al Estado, pero también que son responsables de las lesiones, de vida, de muertes en este caso, y a quienes se ampararon en la mentira. Aquí lo puse, aquí lo dejé, no lo encontré, y finalmente el dejar virtualmente en la impunidad un delito que aspiramos no ocurra. Gracias, doctor, lo dejamos para que se despida. Yo realmente quiero mucho la provincia de Esmeraldas. La ascendencia, mis hijos también tienen sangre esmeraldeña, su madre es esmeraldeña. Y yo creo que siempre se tiene que luchar con entereza. Dejo un antecedente también. Doña Patricia Ochoa es esmeraldeña. Y ustedes ven como una mujer esmeraldeña y una mujer ecuatoriana lucha por que el caso de su marido, de su cónyuge, el general Jorge Gabela, no quede en impunidad. Yo creo que la alternativa de estas cosas y de esta mujer esmeraldeña es un ejemplo realmente para que se entienda que en el país no hay que callar nunca y que se mantenga en una posición estable de seguir avanzando y que queden claras las cosas y que no hay impunidad. Gracias realmente por venir. Vamos a continuar, hacemos una pausa y enseguida retornamos con más informaciones. Ya regresamos con más de Saeta TV. Levantémonos de las cenizas como el ave fénix. La Alcaldía de Esmeraldas pensando en su salud. La invitamos a comprar en nuestro mercado municipal productos de buena calidad, frescos y aptos para el consumo humano. Productos de la costa y sierra como pollo, carne, mariscos, hortalizas, frutas y lácteos. Venga, le atenderemos con los precios más bajos, cuidando su economía. Nuestro mercado municipal extiende su mano, pero también pide la tuya. Comprar productos en la calle no es recomendable para su salud ni la de los suyos. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. La mejor información, aquí en Saeta TV. Ya regresamos con más de Saeta TV. Siete y 37 de la mañana, gracias por continuar con nosotros aquí en Saeta Televisión.
Detienen a 3 ciudadanos por el presunto delito de asesinato suscitado el día de ayer en el sector de Puerto Limón. Veamos este informe. Saeta TV presenta Al Filo de la Ley. Al Filo de la Ley. El hecho ocurrió a las 12 horas del 22 de septiembre en el barrio Puerto Limón, en donde 3 ciudadanos que se movilizaban en una motocicleta presumiblemente habrían disparado contra la humanidad del ciudadano, quien en vida se llamó Simisterra Castillo Yandri Yair. Con las características de los autores del hecho delictivo, se activó un operativo con varias unidades policiales que permitieron localizar en el barrio Isla Piedad a los ciudadanos Washington C. y Darwin Q., mientras que en el barrio Vallehermoso fue detenido John B., quienes fueron identificados por familiares de la víctima. El detenido Washington Ricardo C., de 21 años de edad, registra 4 antecedentes por robo, receptación y tenencia de armas. Darwin Alexander Q., de 34 años de edad, tiene antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Y John Jairo B., de 18 años de edad, no registra antecedentes penales. Dentro de las evidencias se encontró un arma tipo revólver calibre 38 milímetros con 3 cartuchos sin percutir, 4 teléfonos celulares y una motocicleta marca Suzuki modelo AX4 color negro. Dayana Montaño, Saeta Televisión. Al Filo de la Ley. Al Filo de la Ley. Fuerte operativo contra la delincuencia y control de armas se desarrolló el día de ayer en nuestro territorio por parte de las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional y otras instituciones. Operativos conjuntos se realizaron en el sector de San Mateo con el fin de precautelar la seguridad de los esmeraldeños. Fuerzas Armadas se suman a estos operativos impactos, entre los que se revisan motos, autos y si conductores portan armas o sustancias sujetas a fiscalización. ¿Su nombre? Teniente David Aguinzac. Nos encontramos realizando operativos conjuntos con el fin de precautelar la seguridad de la ciudadanía, lo que es Esmeraldas. Asimismo, es un operativo conjunto con el cuerpo militar, con el fin de procurar buscar armas, explosivos, municiones, todo tipo de elementos que pueden causar algún perjuicio a la ciudadanía. Y hemos tenido diversos resultados a lo largo de la semana. No es el único operativo que se realiza, son operativos focalizados a través de lo que son los mapas térmicos de inseguridad. Entonces se ha obtenido bastantes resultados en lo que es la semana. Estén tranquilos, la policía está cumpliendo su trabajo. De igual manera realizamos patrullajes preventivos, visitas comunitarias, todos los elementos que nos sirven para precautelar la seguridad de la ciudadanía. Sofía Huir, Saeta Televisión. Muy bien, le damos paso a nuestro compañero Aquiles Arismendi, quien tiene lista ya una nueva entrevista en esta mañana. Bien, efectivamente estamos con el doctor Walter Rivera León, un esmeraldeño que ha escudriñado mucho la historia, ha logrado empatar algunos pasajes de la vida provincial en acontecimientos que son relevantes indiscutiblemente, entre estos la famosa Guerra de Concha. Hay por ahí alguien que decía que no la llamemos Guerra de Concha, llamemos la Guerra de Esmeraldas, pero fue guerra. Tiene su nombre porque Concha estuvo al frente, Concha emite su proclama. Concha inicia un día como hoy las hostilidades contra el Estado de esa época. Y se inicia, doctor, precisamente con el asalto al cuartel militar que se ubicaba en lo que hoy es Supermercado Santa María. Allí también fue Occidental, también fue la cárcel, en fin. Buenos días, bienvenido. Lo invitamos para que nos hable precisamente de este acontecimiento con el que se inicia esta cruenta guerra de 3 años. Sí, buenos días. Lo primero que hay que decir es que es una responsabilidad ciudadana conocer quiénes
por qué y cómo lucharon durante más de 3 años cientos de esmeraldeños y cómo obtuvieron un respaldo y una repercusión a nivel nacional e internacional. De modo que los ojos del país y aún del extranjero se fijaron en Esmeraldas. Eso es de suma importancia. Hemos venido desarrollando una especie de ruptura con una larga noche de olvido. Esta fecha se había olvidado. Yo crecí sin haber oído jamás en las escuelas y en el colegio una sola palabra sobre la guerra de Concha en las aulas. Sabíamos esto por tradición popular. En la tradición popular la gente sí comentaba, todavía circulaban cuando yo era un niño algunas coplas que hacían referencia a la guerra. Pero todavía habían en esos tiempos algunos ciudadanos que incluso pelearon, fueron parte de esa guerra. Yo hasta con la poca edad que tengo, recuerdo algunas personas que logré conversar con ellas que fueron parte de las huestes conchistas. Desde luego ya eran personas muy añosas en esos tiempos. Usted lo ha dicho, yo nunca pude conversar, pero sí conocí vagamente a don Julio Mena Vélez, por ejemplo, que fue uno de los que se tomó el cuartel el día 24 de septiembre de 1913, junto con Tiberio Lemos, con Carlos Concha, con Federico Lastra, con Simón Plaza Medina y Adolfo Cruel, etcétera, otros personajes que incluso tienen descendencia hasta ahora, ¿no? Algunos de ellos son buenos amigos, buenos amigos nuestros. Una copla decía, por ejemplo, a las 3 de la mañana tomaron la policía y siguieron combatiendo hasta las 9 del día. Toda la gente corría del miedo del tiroteo, se fueron a San Mateo hasta que pase la fiesta. Memorables ese día, 24 fue la fecha, 64 solo eran los de la revolución, con 25 escopetas y muy poca munición. Fíjese usted que esta copla recoge que fue a las 3 de la mañana y que había una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? Es la fiesta de la Virgen de las Mercedes, que se aprovechó precisamente por el ambiente de algarabía para disimular la movilización de este grupo humano, y la copla recoge que eran 64. Para esa época, ¿cuántos habitantes tenía Esmeralda? Creo que no pasaba de 2.000 a 3.000 habitantes. No tengo la cifra exacta, sí, pero no pasaba más de 3.913. Y las huestes conchistas, ¿de cuántos hombres se componía? Bueno, aquí fueron pocos los que ingresaron, pero luego se engrosó el ejército. Sí, alguna vez Concha mismo escribió que carecía de recursos para mantener tanta gente que se aproximaba a él, que pedía ser incorporada a las filas de la revolución, sobre todo después de algunos triunfos que son históricos en la historia del país, como por ejemplo el combate del Guayabo. A raíz del combate del Guayabo, que eso fue en diciembre del año 1913, hubo una efervescencia social. Es más, hubo mucha gente que estaba indignada por los abusos cometidos por las tropas del ejército, que robaban y violaban mujeres. Pero esto pasaba solamente del lado del ejército y no pasaba del lado conchista, donde usted mismo está señalando, hacían falta recursos para poder sostener a tanta gente. ¿No pasaba lo mismo en cuanto a robar, a asaltar las haciendas, en fin, para poder sostener el proceso? Yo no tengo ninguna evidencia de que las tropas de los conchistas, que eran esmeraldeños y que eran protegidos precisamente por los esmeraldeños, no tengo ninguna evidencia de que ellos hayan cometido desmanes. Es cierto que una guerra siempre tiene desmanes, ¿no? En una guerra se corre demasiado riesgo y es difícil controlar a todo el mundo, pero no se olvide que Carlos Concha tenía una formación que podemos decir era de la escuela de Eloy Alfaro. No solo una formación académica, sino que una característica que tenía la gente de
Alfaro y de Concha, era que no permitían abusos y que eran demasiado magnánimos con los vencidos. ¿De dónde salieron los primeros conchistas, los primeros hombres que se unieron a la causa conchista? ¿Eran parte de las haciendas de los Conchas? Sí, en eso. A ver, Carlos Concha era, mejor dicho, la familia Concha era propietaria de algunas tierras. Bastante. Sí, significativamente, sí, porque heredaron de doña Delfina y también de don Luis Vargas y del otro Ladislao Concha, el padre de Carlos, y también del padrastro de Carlos Concha, que era Luis Vargas. Luis Vargas. Y tenían personal. Era muy querido por su personal. Bueno. ¿Qué pasaba con los conciertos en esa época? Bueno, precisamente Carlos Concha fue uno de los primeros en promover la liberación de los conciertos, justamente, y en acabar con el concertaje. Aquí en sus haciendas me refiero, ¿no? ¿Eso durante la guerra o después de la guerra? Antes de la guerra. Antes de la guerra. No se olvide que Concha participó en la revolución liberal del año 1895. Concha venía imbuido de estas ideas de cambio, y entonces el trato con el personal de su hacienda era muy diferente al que se daba en el común de las haciendas. Ahora volvamos al 24. Volvamos al 24 porque es el arranque y luego viene la proclama. Háblenos un poco de eso. Bueno, ese día es obvio que vinieron en la noche, pero en la tarde y en la noche del 23 se congregaron aquí a Esmeralda, se movilizaron a Esmeralda, y aquí vinieron también algunos personajes que eran no de la hacienda de Concha, sino que eran antiguos camaradas del alfarismo. Ese es el caso de Julio Mena y también de Federico Lastra, que habían peleado en el movimiento de 1895. Ellos también se integraron y disimularon incorporarse a la fiesta. Se reunieron aquí en la ciudad y esperaron la madrugada. En la madrugada asaltan el cuartel, que usted mismo ha precisado, que daba ahí en las calles 9 de octubre, entre la Sucre y la Olmedo, donde ahora funciona el supermercado Santa María. Y ahí conocimos nosotros antes a Transportes Occidentales y también a la cuartel de la policía. Pues asaltan ese día al grito de "Viva Concha, abajo plaza, mueran los arrastradores". Asaltan el cuartel, se lo toman prácticamente sin resistencia, y luego se pasan al otro cuartel para tomárselo. El otro cuartel quedaba a 2 cuadras, donde ahora funciona una unidad educativa. Esto es en la misma 9 de octubre, entre Malecón y... Donde funciona el Luis Tello. Sí, y ahora es la 21 de septiembre. Y calle Bolívar, pero entre la Bolívar y la... Malecón. Pero en cambio, ahí sí tienen resistencia. Es más, en el momento decisivo, porque se la pasan combatiendo allá hasta el amanecer y según esta copla hasta las 9 de la mañana, interviene un crucero, una nave de guerra, el Cotopaxi, con los marinos, y se bajan portando ametralladoras, disparan, ahí matan a Adolfo Cruel, que es tronco de una familia, la familia Cruel. Matan a Adolfo Cruel Bastida y los guerrilleros se ven obligados a retroceder. Ahora, luego, 2 días después, se produce la proclama en Táchina. Esto ya es el día 26, ¿no? Se produce la proclama. Allí, de esto se ha hablado mucho, porque se dice que Concha no tenía, que no era su objetivo real el salir a defender el honor de la patria pisoteado o el arrastre de Alfaro y su gente, sino que lo que había era una situación en la que el señor Concha, deudor del Estado, tenía problemas con el Estado. Pero esto se lo ha dicho durante mucho tiempo. A ver, una precisión. La proclama de Táchina se da el sábado 27... ¿26 o 27? No, 27. El sábado 27 de septiembre de 1913 desde esa población. Por lo que
se ven obligados a retirarse el día 24 y se instala el cuartel general en Táchira. Vea, sobre los grandes hombres siempre ha habido detractores y siempre ha habido una montaña de mentiras. Una de las mentiras más burdas es esa de que Concha tenía una deuda. ¿Usted cree que un pueblo entero, durante más de 3 años, va a apoyar a Concha para que no pague una deuda? ¿Y cuál es la prueba de esa deuda? Nunca se aportó una sola prueba, un solo documento que hubiera una supuesta deuda con Concha. Además, vea, Concha era amigo del presidente Plaza. Muy bien pudo Concha aliarse con Plaza y enriquecerse, ocupar muy buenos puestos. De modo que eso no resiste el menor examen. Concha era un hombre de ideales. Ahora veamos algo, no solo porque el tiempo de televisión es corto. Se produce la guerra y se sucedieron algunas batallas de éxito para el grupo guerrillero, y que le significó incluso que Esmeralda sea bombardeada, que sea incendiado el malecón, etcétera. Se produce el acontecimiento del Guayabo, la muerte de los miembros de la Cruz Roja, en fin, de eso también se han dicho muchísimas cosas. ¿Qué le significaron esos 3 años de guerra a Esmeraldas, particularmente después de la firma del armisticio? Hablemos de una página de gloria, Esmeralda, de un sacrificio que no ha sido reconocido por el país entero. Es más, ha habido una cantidad de roedores de la gloria que se dedicaron a denostar y a tergiversar los hechos en eso que yo llamo la pedagogía del oprobio. Es decir, que nosotros reneguemos de nuestros grandes hombres, de nuestra memoria libertaria, y que en cambio nos identifiquemos con lo peor que hemos tenido. Había historiadores que han dicho que Leonidas Plaza, el asesino de Alfaro, llevaba buen camino, y que omiten. ¿Cuál era el buen camino? Asesinar a Eloy Alfaro, arrastrarlo por las calles, despedazarlo y tirar abajo los grandes proyectos que tenía Eloy Alfaro. Entonces, Esmeralda llenó una página de gloria. El sacrificio fue inmenso, y ciertamente que a Esmeralda se la denostó, se la aisló, y por eso hablamos de rescatar y de hacer una reparación histórica para Esmeralda. Y es necesario, en esa línea, que la gente tome conciencia, porque digo yo, es una responsabilidad ciudadana, de quiénes y por qué hicieron esto. Vea, puede parecer raro, pero la revolución de Concha o guerra de Concha tiene que ver con las Islas Galápagos, porque verás, había un proyecto para vender las Islas Galápagos, en la que estaba empeñado el gobierno nacional, que ya había entregado 73.000 kilómetros cuadrados al Brasil, y perdimos los límites con Brasil, que proyectaba entregar más territorio a países vecinos, entre esos a Colombia, y efectivamente lo hizo realidad en el año 1916. ¿A Perú? Al Perú no alcanzó, pero a Colombia sí. Le dio 175.800 kilómetros cuadrados, que es más de lo que tienen la sierra y la costa juntas en la actualidad. O sea, una cosa terrible. Lo que se procuraba era defender el territorio patrio que fue mutilado. El Ecuador tenía en ese tiempo más de 500.000 kilómetros cuadrados. Es el gobierno de Plaza, los dos gobiernos de Plaza, los que promueven la mutilación del país. Y trató el gobierno de Plaza de vender a potencias extranjeras las Islas Galápagos. Pero no solo es eso, también se exigía la sanción a los asesinos del general Eloy Alfaro, porque no era cualquier cosa lo que se había cometido. Había sido una jornada macabra, la de 1912, que arrastraron por las calles a 6 cadáveres de personajes ilustres de nuestro país, entre esos Alfaro. Entonces, no era, como repito, era el alma nacional que reclamaba sanción, que reclamaba justicia. Y el principal responsable de eso era el presidente de la República, un tipo que había asaltado el poder a bala. Él mismo le dijo, plaza o bala, esa era la consigna. Y así llegaron al poder. Bien, queremos agradecerle al doctor Walter Rivera León, gracias por sus opiniones respecto de el inicio de esta cruenta
guerra, la guerra de Concha, iniciada justamente un día como hoy con el asalto al cuartel militar en Esmeraldas. Seguimos con Bexi luego del corte. Muy bien. Continuamos con más información. Una bebé de apenas 4 años de edad habría sido asesinada por su padre, pero antes la habría violado. El agresor ya fue detenido por miembros de la Policía Nacional del Ecuador. Aquí les presentamos el informe. Saeta TV presenta Al Filo de la Ley. Al Filo de la Ley. El deceso de una niña de 3 años que el viernes 17 de septiembre se reportó en Loja como una muerte natural dio un giro inesperado al descubrirse que la menor habría sido violada y que aparentemente habría muerto asfixiada. La madrugada del sábado 18 fue detenido el padre de la niña, quien tiene 27 años y que reportó el deceso a la policía. Él dijo que el jueves su hija tuvo fiebre y que acudieron donde un médico. Según el progenitor, el galeno le dijo que no era grave. Regresaron a la casa y la niña murió. Aparentemente, el victimario, para no ser delatado por la niña, decidió matarla luego de la proterva acción. La audiencia de formulación de cargos fue la tarde del sábado y la Fiscalía de Loja lo acusó al padre del presunto delito de femicidio. La fiscal de turno, Viviana Ordóñez, presentó las evidencias ante el juez de Unidad Judicial de Loja, quien determinó prisión preventiva por 30 días y por lo tanto fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Loja. Dayana Montaño, Saeta Televisión. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora de la mañana hacemos un enlace vía Zoom con Paul Gualotuña. Él es del Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador. Estaremos justamente dialogando acerca de las concesiones mineras para minería metálica a gran escala en las provincias del norte del Ecuador, en Babura, Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas y por supuesto también en torno al trabajo que viene realizando a través de esta organización. Muy buenos días, Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, compañeros, compañeras, un gusto saludarles a la población de Esmeraldas, ¿no? Mi nombre es Paul Gualotuña, le estoy llamando o estoy hablando desde la zona de Inta, del cantón Cotacachi y de la provincia de Imbabura. Acerca de esta reunión que ustedes mantuvieron hace algunos días en donde tomaron algunas resoluciones justamente en defensa de los recursos hídricos y también en contra de la contaminación que se podría generar por estas actividades mineras. Un poco me gustaría poner un contexto rápido sobre la importancia de estos proyectos mineros que podrían afectar a Esmeraldas, ¿no? Nosotros estamos ubicados en la zona de amortiguamiento de la cordillera Cotacachi-Cayapas, ¿no es cierto? Y de estas cordilleras nacen, de la zona de Inta nace al menos 21 ríos de agua cristalina que en la parte baja se unen con el río Guayabamba, lo oxigenan, ¿no? Contribuyen con el 40% del caudal y permite que en la parte baja se desarrolle actividades productivas, ¿no? Y también el agua para consumo humano, ¿no? De San Mateo, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de que tiene esta zona, de que si se ve afectada por los proyectos mineros, también va a verse afectada la parte baja de Esmeralda, ¿no? Pero esto no es solo que, digamos, estamos solo en Inta, sino ahora está la provincia de Imbabura y también está la provincia de Cotacachi está afectada, ¿no? Entre estas dos provincias tenemos 212.000 áreas en concesión minera, ¿no? Y concesión minera para minería a gran escala. Estamos hablando de explotación de minería a cielo abierto,
¿no? Lo cual significaría alta contaminación para la parte baja de Esmeraldas, ¿no? Como les expliqué, nosotros estamos ubicados en las zonas donde nace las aguas cristalinas, y si se destruye eso, indudablemente les va a afectar a la gente de Esmeraldas por la parte por la cuenca del río Guayabamba y también por la cuenca del río Mira, ¿no? Ahora, es un poco interesante. Viendo en imágenes, son imágenes de la explotación avanzada del proyecto minero Yurimagua. Ahí vemos parte de las fotografías y también del archivo que ustedes han logrado tener con respecto a estas actividades que, como ustedes lo manifiestan, generan impactos ambientales, y que justamente la creación de esta organización, que la conforman otras organizaciones más, es ir en defensa de los mismos. ¿No? Ahí están las imágenes, ustedes pueden ver ya los impactos de exploración avanzada que tenemos en el minero, que es el proyecto minero Yurimagua, ¿no? Entonces, nosotros como zona de INTA venimos resistiendo a esta imposición de esos proyectos mineros desde ya aproximadamente 27 años atrás, ¿no? Sin embargo, en el año 2014, ¿no es cierto?, nos vinieron a imponer, nosotros decimos que nos vinieron a invadir con cerca de 400 policías, nos vinieron a imponer los proyectos mineros, ¿no? Y ya tenemos los impactos en los proyectos, digamos, en la fase de exploración avanzada. Por otro lado, de la misma manera, en Buenos Aires, pueden ver ahí imágenes que la minería, entre comillas, ilegal, que ya vamos viendo que también está aliada a la minería legal, que ellos lo llaman, ¿no es cierto?, también ha ocasionado daños irreversibles, ¿no? Entonces, de las dos cuencas que les digo, tanto del río Guayabamba y del río Mira, indudablemente les afecta a ustedes, ¿no? Ahora, en el caso de la zona de INTA, de la cuenca del río Guayabamba, el daño todavía es mucho más grave todavía. ¿Por qué? Porque ustedes en la parte alta tienen ubicada la represa, ¿no es cierto? Y ya con sus deslaves o abiertos de las compuertas periódicas, ustedes ya tienen problemas de contaminación para el agua de consumo humano, especialmente la ubicada en San Mateo, ¿no? La usted Diche, Río Verde, y Atacama. Exactamente. Que ha sido también una lucha por parte de las autoridades en la provincia de Esmeraldas con respecto a que se evite que se abran las compuertas y se lancen sedimentos hacia las aguas que llegan a contaminar el consumo de los esmeraldeños. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí la importancia de poder entregar a ustedes esta información y poder unirnos, ¿no? ¿Por qué? Si ahora con anhidro Manduriacos tienen ya estos problemas, imagínense desarrollándose estos proyectos mineros en la parte alta de la represa Anhidro Manduriacos, ¿no? Entonces, los impactos van a ser mucho mayores, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. La topografía es típica de una estribación, ¿no? Donde hay suelos inestables, ¿no? Y entonces, al desarrollarse minería a cielo abierto, ¿no es cierto?, los sedimentos, ¿dónde se van a colocar? Si únicamente, aproximadamente el 0.4% nomás es metal, ¿no? Acá estamos hablando de minería para explotación de cobre y también de oro, ¿no? Pero la ley minera, que significa la concentración de minerales, es bien baja, ¿no? Es decir, que de 100 libras apenas se aprovecha cerca de media libra.
y el resto queda como ¿Qué es lo que ustedes relaves van a mineras. hacer como organización que se llaman Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué resoluciones se llegaron a través de esta reunión que mantuvieron para evitar que se siga generando más impacto por consecuencia de la actividad minera? A ver, primero nosotros nos hemos organizado, ¿no? Este es un segundo, digamos, encuentro que tenemos. El primero se hizo en Ciña, por Azuay, ¿no es cierto? Ahí se decidió reclamar nuestros derechos y declararle al Ecuador libre de minería, ¿no? Lo cual en este último encuentro que hicimos ya en el norte, que participaron mayor cantidad de organizaciones, incluida la CONAI, ¿no es cierto? Entonces ratificamos ese pedido y también estamos pidiendo la fiscalización de los proyectos mineros, ¿no? Que lo hagan a través de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Durante estos procesos hemos podido sacar documentación y Contraloría General del Estado así lo ha determinado, que todos los proyectos mineros tienen irregularidades, ¿no? Entre ellas, entre las principales, es que antes de entregar las concesiones mineras deberían haber consultado a la población, como lo establece el artículo 398 de la Constitución Política del Estado ecuatoriano, y también el artículo 57, literal 7, también de la Constitución Política del Estado ecuatoriano, ¿no? Que se dicen que antes de llevarse a cabo los proyectos que puedan afectar al medio ambiente o a la salud de la población, deben ser consultados. Esa situación en ningún caso se ha presentado, ¿no? Entonces nosotros por eso estamos exigiendo la fiscalización inmediata de estos proyectos, ¿no? Y también hemos decidido mantenernos o apoyar al Parlamento de los Pueblos, ¿no es cierto?, que se creó en el 2019 con el fin de ir reclamando nuestros derechos, ¿no? Y vemos, ¿no?, que sea alrededor de este tema de la minería o de los proyectos mineros, hay un sinnúmero de irregularidades y de corrupción, de complicidad de las mismas instituciones del Estado, como es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y que también ustedes sufren los problemas con hidromangueatos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Paul, por haber estado con nosotros en este espacio acá desde la provincia de Esmeraldas, y por supuesto toda actividad que generen en defensa de la vida, en defensa del medio ambiente, será apoyada también por este medio de comunicación. Ha sido Paul Gualotuña del Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador quien estuvo con nosotros hablando sobre la minería a gran escala. Continuamos contigo, Aquiles. Sí, más informaciones. Un robo en pleno centro de Guayaquil, calle Víctor Manuel Rendón y Escobedo. Veamos la nota.
Muy bien, en torno a este tipo de conflictos, una batalla campal se registró el día de ayer en pleno centro de Guayaquil, específicamente en el sector conocido como La Bahía, hasta que llegaron agentes del orden. Se podía observar esta situación que se registró en la bahía de Guayaquil, ¿no? No respetaban mujeres, niños, mandaban a volar todo lo que se encontraban a su paso. Sonaron botellas, volaron calzones, volaron calzonetas, bueno, palos y todo. En fin, ustedes vieron ahí una... Bueno, yo no soy reportero, pero... Ahí está el reportero, ¿no? Nunca falta un reportero. Él recalcó que no era periodista, pero que iba a grabar la situación que se estaba registrando. Ahí vemos todo un ring de boxeo. Y hablando de estos rines de boxeo y estos relajos así públicos, oiga, lo que pasó en Tabiazo, yo no sé si tenemos por ahí imágenes de la baja la reina, todo era bonito hasta que le pusieron su cinta, ahorita va a haber un la muchacha saludaba y todo, y de pronto alguien le arrebató la corona, ¿no? Ya le habían puesto, ya le habían coronado a la chica. La cinta se la puso, parece que es el presidente de la... Iber Quiñones, el presidente del GAT parroquial de Tabiazo. Ahí tenemos las imágenes. Aquí tenemos las imágenes. Está la reina saliente con la nueva corona. Va el presidente a ponerle la cinta a la chica, muy emocionada, la reina. Ahí estaban atrás, mira, está planificando allá atrás. Parece que allá atrás están conversando, están... ¿Qué hacer? Están planificando. Las que perdieron, oye, es una de las que pierde. Claro, está ahí bonito, la muchacha, yo la veo bonita la chica, la verdad que no sé, le pone, ahí te ponen la corona. Bonita la corona, la muchacha, alegre. Y allí me imagino que va a ser ya su caminata triunfal como reina. Y aquí viene. Ahí va. Matanga. Es una de las candidatas. Y luego hay cosas que son impublicables, realmente lo que escuchamos. Claro, ahí esa parte no la pongamos mejor, porque definitivamente... Sí. Dicen cosas que no corresponden. A mí me molesta cuando otra mujer alude grotescamente a una mujer. Ya, ahí nomás. Sí. Ahí, hasta ahí nomás, chicos, porque la verdad los improperios que lanzan... Indigno incluso de una candidata, ¿no? Hay gente así. Y ese video se ha viralizado en las redes sociales de Saeta Televisión y justamente también genera cierto rechazo por parte de la población de la manera en cómo se expresan y también pues cómo agreden a la candidata que ganó en este caso. Hay un vocabulario soez que va contra la dignidad de la chica, eso no es correcto. Y se lanzan acusaciones también, ¿no? En contra cosas de... que realmente a veces no las queremos ni comentar, pero nos referimos a este acto. A veces estas chicas como que no están preparadas para los eventos, para entender que no siempre van a ganar, que alguien tiene que ganar, independientemente de lo que uno quiera, crea. Y hay otros que se lanzan a insultar, a agredir a personas porque no ganó la hija, porque desgraciadamente muestra también la pobreza de espíritu que tiene mucha gente. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, la mañana de este jueves, nuestro equipo periodístico visitó el barrio La Propicia número 1, donde se desarrolló una minga en la que participaron moradores del sector y también varias instituciones públicas. Muy bien, Dayana, amigos televidentes, me encuentro en la parte sur de la ciudad, justamente ustedes pueden ver a mis espaldas cómo moradores del sector de La Propicia pues trabajan de manera conjunta para recuperar este espacio. Aquí me encuentro con el vicepresidente de La Propicia número 1 que nos va a contar un poco de las actividades que el día de hoy están realizando en este sector. Muy buenas tardes, dígame su nombre. Juan Gabriel Holguín.
Don Juan, cuénteme un poco, usted es el vicepresidente y ya tras cámaras estábamos conversando un poco de la actividad que se está realizando hoy. Cuéntenos acerca de eso. Sí, verá, venimos haciendo una gestión de 3 barrios, como es la Propicia 2, Propicia 1 y el Perú, donde aquí hay un comité de la niñez y de la mujer, donde nosotros estamos invitando a los jóvenes a participar en limpieza, en sacar adelante nuestro sector, donde los jóvenes ya no estén ocupados en otras cosas, sino más bien que se nos acerquen, que nosotros estamos para ayudarlos, para dar inicio a una labor que ellos deben de cumplir aquí. Entonces ustedes en este momento están realizando trabajos de limpieza, me comentaban que van a tal vez a pintar un mural. Sí, vamos a hacer un mural donde representa lo que es la Propicia 1, todo lo que es Solca. Y mañana estamos también haciendo otra labor aquí en la Propicia 1, en el Parque Forestal, frente a la cancha sintética, donde se va a proceder también a continuar con la limpieza. Invitamos a todos los jóvenes, a todos, que se nos unan, que nosotros somos parte del barrio y queremos que la juventud salga adelante. Así es, muy bien amigos televidentes, vamos a ver si podemos seguir pues conversando un poco con las personas que están realizando esas labores acá. Vemos que la Policía Nacional también se ha sumado a esta labor pues en este sector de la ciudad. Amigo, muy buenas tardes. Cuéntenos, usted pues representante de la Policía Nacional también se unió a esta campaña. Por supuesto, la Policía Nacional a través del Departamento de la Policía Comunitaria siempre estamos encaminados a la recuperación de espacios públicos. Entonces estamos realizando este proyecto comunitario con el objetivo de, mediante un lema, mediante la recuperación de un espacio físico, concientizar a la ciudadanía, ¿sí? Con un lema que es de prevención, que eso es lo que siempre buscamos nosotros como Policía Nacional, prevenir el acontecimiento de delitos o acciones delictivas en nuestros jóvenes, en nuestra juventud y en este sector que lo estamos haciendo. Estas actividades las estamos replicando a nivel provincial, cantonal, en todos los sectores donde la ciudadanía, conjuntamente con la articulación de autoridades competentes y organismos no gubernamentales, nos colaboran. Así es. Muchísimas gracias, bueno amigos televidentes, ustedes pueden ver cómo pues se está en este sector, los ciudadanos, todos los que viven en este sector, pues ayudando con su mano de obra. Muy bien. Ahí está el trabajo realizado por los moradores de este importante sector. Aquiles, el día de hoy, desde ya pues el equipo de avanzada de lo que es Las Mingas por la unidad y la Brigada de la Solidaridad que se realiza a través de la Alcaldía del Cantón Esmeraldas están ya en la parroquia Tachina. Justamente en este sector se realizará, en el sector del parque, se realizará esta brigada médica con la entrega de medicina totalmente gratuita y también pues todos los servicios de la Alcaldía del Cantón Esmeraldas que se trasladan hasta este lugar con la finalidad de acoger todas las denuncias o cualquier tipo de situación que registre algún habitante de este importante sector. Bien, concluimos aquí esta entrega informativa. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Saeta Televisión presentó. Soy Esmeraldas, blanco y verde, ciudad buena y llena de pujanza. Tierra, mar y madera sin mucha esperanza.
Saeta Televisión.